Eh, Buenas, ¿qué tal jóvenes? Estamos ya en la semana 28. Continuando con las actividades, en esta semana vamos a seguir trabajando los números racionales. Bien, tenemos la situación uno. Durante el toque de queda, en los primeros meses de la cuarentena decretada en nuestro país, entre otras medidas de seguridad, se decretó que el toque de queda, que el gobierno anunciaba que durante el toque de queda los vehículos deberán transitar a una velocidad no mayor de 30 kilómetros. A partir de esta situación, ¿qué significa ir a velocidad de 30 kilómetros por hora? ¿Cuántos metros de recorrido implica ir a esa velocidad durante 12 segundos? ¿Cuántos minutos tardará un vehículo a esa velocidad en recorrer 5.000 metros? Una persona antes de la pandemia llegaba a su casa 50 minutos y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio. ¿A qué velocidad en metros por segundo transitaba antes de la pandemia? Si una persona antes de la pandemia llegaba a su casa 50 minutos y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio, ¿a cuántos kilómetros de su domicilio queda su centro de labor? Entonces vamos a resolver esta situación. Primero, ¿qué significa ir a una velocidad 30 kilómetros por hora? Bueno, acá está nuestro carrito. En una hora se va a desplazar 30 kilómetros una distancia, ¿no? En física se llama movimiento rectilíneo uniforme. Algunos me dirán, profesor, pero será ir en línea recta, pero las carreteras son curvas, ¿no? Tendrá que bajar la velocidad. Pues, claro, ¿no? ¿Sí? Pero estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué significa? Quiere decir que en una hora este carro se va a desplazar a 30 kilómetros por hora, ¿no? Su velocidad. Y dos, ¿cuántos metros de recorrido implicará ir a esa velocidad de 12 segundos? Eh, ¿Cuántos metros de recorrido, ¿no? Implicará ir a esa velocidad durante 12 segundos? Nos está hablando la distancia, ¿no? ¿Cuántos metros de recorrido? Nos está hablando de distancia. Sabemos que distancia es velocidad por tiempo. La velocidad es 30 kilómetros por hora en 12 segundos. Vamos a transformar en metros, ¿no? ¿Cuánto? Acá tenemos kilómetros. Sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿no? Y lo divido entre un kilómetro para eliminar los kilómetros. Sabemos que en una hora es igual a 3600 segundos. Multiplicado por 2. Entonces aquí se estarían cancelando los kilómetros, hora, hora, ¿no? Y acá los segundos me estaría quedando metros. Entonces resolviendo me estaría quedando 100 metros, ¿no? Entonces, ¿cuántos metros de recorrido implicará ir a la velocidad de 12 segundos? Sería 100 metros, ¿no? Recuerden que un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿no? Y una hora es 3600 segundos, ¿no? Entonces siempre las equivalencias y las magnitudes se vienen cancelando, me quedaría metro, ¿no? Bien, ¿cuántos minutos tardaría un vehículo a esa velocidad en recorrer 5000 metros? Perdón, 50.000 metros. Ustedes saben que tiempo es distancia entre velocidad, ¿no? ¿Cuántos minutos tardaría un vehículo a esa velocidad de recorrer? Tenemos la distancia y sabemos que la velocidad también, ¿no? Conocido, ¿no? 30. Recuerden que la velocidad estamos en tiempo de pandemia. Bien, vamos a transformar aquí, ¿no? Me está diciendo cuántos minutos tardará, ¿no? Entonces, tiempo en minutos.
sabemos que 1 kilómetro es en 1000 metros, ¿no? Lo voy a dividir entre 1 kilómetro para cancelar los kilómetros. Sabemos que en 1 hora es equivalente a 60.000 minutos, ¿no? Entonces aquí voy a cancelar los kilómetros, luego también voy a cancelar acá las horas, ¿no? Cancelamos las horas, acá las horas, entonces pues estaría multiplicando simplemente 30 por 100 entre 60 y eso me estaría dando 500. Acá, ¿no? Multiplicando los extremos y medios, los metros estarían cancelando, me quedaría solamente minutos. Y 50.000 entre 500 me estaría quedando 100 minutos. Entonces, respuesta, el vehículo tardará 100 minutos en recorrer 50.000 metros, ¿no? Siempre hay que tener presente, ¿no? Transformar, ¿no? Como me están diciendo, cuántos minutos, entonces, repito, ¿no? 1 kilómetro, acá está, 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿no? Entonces estamos dividiendo entre 1 kilómetro para eliminar los kilómetros. Y 1 hora es igual a 60 minutos, ¿no? Entonces acá los horas estarían cancelando, kilómetros, estarían quedando metros sobre minutos, la parte de abajo, ¿no? Y ahora multiplicando extremos y medios sobre las unidades, las magnitudes, perdón, estaría quedando minutos, ¿no? 50.000 entre 500 me estaría quedando 100 minutos. Entonces, un vehículo tardará 100 minutos en recorrer 50.000 metros. 4. Una persona antes de la pandemia llegaba a su casa 50 minutos y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio. ¿A qué velocidad en metros por segundo transitaba antes de la pandemia? Antes de la pandemia. Bien, acá está, ¿no? Tenemos la persona, ¿no? Que sale de su domicilio, llega a su centro de trabajo. El tiempo que se demora es 50 minutos a su trabajo. Y la velocidad no lo conozco, ¿no? ¿A qué velocidad en metros por segundo transitaba antes de la pandemia? Este sería antes. Y aquí sería el después, ¿no? Una persona antes de la pandemia dice, ya listo, ¿no? Antes de la pandemia llegaba a 50 minutos. Entonces sabemos que el tiempo, le estoy poniendo acá 150 minutos. ¿Por qué? Porque me está diciendo que una persona antes de la pandemia llegaba a su casa 50 minutos, ahora se demora 2 horas. Quiere decir que ya después. En 2 horas son 120 más 30 sería 150 minutos, ¿no? Para estar hablando en minutos. La velocidad sí lo conozco, ¿no? En tiempo de pandemias no puedes ir más de 30 kilómetros por hora, sí lo conocemos, ¿no? Entonces vamos a comparar, ¿no? Las magnitudes antes y después. Se observan, son inversas, ¿no? Por ejemplo, a ver, si la velocidad aquí, ¿no? Se desplazaba el auto en un tiempo de 50 minutos, pero a una velocidad de 30 kilómetros por hora se está utilizando un tiempo de 150 minutos. Acá se está triplicando, ¿no? Se está triplicando, ¿no? El tiempo, el minuto. Quiere decir que las magnitudes son inversas, ¿no? Entonces acá se están triplicando, se están multiplicando por 3. Entonces acá se van a dividir entre 3, ¿no? Recuerden que es una magnitud inversa, mientras que uno aumenta, el otro disminuye. Entonces aquí si se ha aumentado el triple, ¿no? 50 por 3,
Entonces esto que ha sido dividido entre 3. ¿Para qué número habrá sido esto? Para que se divide entre 3. Entonces automáticamente cada uno ya me estará diciendo que es 90. O si no multiplicamos velocidad por 50, va a ser igual a 30 kilómetros por 150 minutos. Así, ¿no? De la velocidad resolviendo, ¿no? Entonces, acá sería, ¿no? Velocidad por 50, 50x también, ¿no? Va a ser igual a 30 por 150. 30 por 150 sería 4500, ¿no? Kilómetros hora por minutos. 50 pasaría a dividir y esto me estaría quedando 90 kilómetros por hora. Pero me está diciendo a metros, ¿no? A metros. Un kilómetro es igual a 1000 metros y una hora es igual a 360 segundos. Entonces, 3600 segundos. Operando todo esto me está quedando 25 metros sobre segundos. Una forma de hallar tan rápido sería acá 90, ¿no? 90 entre 3, 30, acá 50 por 3, 150, ¿no? Son inversamente proporcionales. Lo único que estoy haciendo es esto, convertirlo a metros sobre segundo. Un kilómetro es 1000 metros y una hora es 3600 segundos, ¿no? Entonces, 90 por 1000 entre 3600 me está dando 25 metros sobre segundos. Entonces, antes de la pandemia, el vehículo se desplazaba a 90 kilómetros por hora. Se demoraba 50 minutos. Pero después de la pandemia, por la emergencia, se obligó que los autos se desplacen a 30 kilómetros por hora, ¿no? Prácticamente se está demorando 3 veces, por eso acá sería, ¿no? 90 kilómetros por hora, ¿no? Está avanzando más rápido. Bien, entonces vamos a responder la pregunta 5. Si una persona antes de la pandemia llegaba a su casa 50 minutos y ahora se demora 2 horas y media en llegar, ¿a cuántos kilómetros de su domicilio quedará su centro de labor? Entonces aplicamos distancia. Distancia es velocidad por tiempo. Sabemos que la distancia es velocidad, ahí está la velocidad y el tiempo en minutos. Entonces, ¿a cuántos kilómetros? Entonces, este minuto que tendré que convertir a metros, ¿no? Porque kilómetros está dando kilómetros, ¿no? Kilómetros no me está dando en minutos. Entonces, transformando, tendríamos así, ¿no? 5 horas entre 6, ¿no? Entonces acá serían las horas están cayendo, entonces 90 por 5 entre 6 me está quedando 75 kilómetros. Quiere decir que la persona, ¿no? Se demora, o mejor dicho, la distancia de la casa a su centro de labor es de 75 kilómetros. Lo hemos sacado con la primera antes, ¿no? También lo puedo sacar con el después, ¿no? Porque las distancias son iguales, ya sea antes o después. Situación 2. Oxígeno medicinal, ¿no? Para el hospital de emergencia COVID-19, un hospital de emergencia decretó una reciente recarga de 10.000, ¿no? O sea, se recargó 10.000 metros cúbicos de oxígeno medicinal, el cual permitirá garantizar de manera oportuna la dotación de oxígeno a pacientes de COVID-19. Los balones de 6 metros cúbicos alcanzan para 12 horas de oxígeno. Vienen con la válvula y el regulador listos para ser instalados en la mascarilla. El hospital cuenta con 8 salas para pacientes de COVID-19 y se distribuye el oxígeno en la misma cantidad. A cada paciente se administra
2 metros cúbicos durante 5 días. 2 metros cúbicos durante 5 días. Quiere decir que este será por día, ¿no? Por día. En 5 días estará usando 10 metros cúbicos. ¿Cuántos pacientes se beneficiará con el oxígeno en cada una de las salas? Si en una sala 25 pacientes son dados de alta y se distribuye el oxígeno en la misma cantidad, ¿qué cantidad de oxígeno correspondería a cada paciente durante 5 días? Recuerda, ¿no? Registra en tu cuaderno tu portafolio. Bien, a ver, primero tendríamos que juntar nuestros datos. No sabemos que en el hospital se dotó de 10.000 metros cúbicos de oxígeno. Hay 8 salas, pero no me dicen cuántos pacientes hay en cada sala. Entonces tendríamos que dividir los 10.000 entre 8 para saber a cuántos metros cúbicos le correspondería a cada sala, ¿no? Ahora, desarrollo. Primero datos, ¿no? Oxígeno 10.000 metros cúbicos, los balones de 6 metros cúbicos alcanza para los dos. Pues no notamos, esto no nos va a servir mucho, pues da la pregunta, ¿no? Un paciente recibe 2 metros cúbicos durante 5 días. Este dato sí me ¿no? Porque 2 metros cúbicos durante 5 días, imposible, ¿no? Es muy poquito. Quiere decir que este paciente está recibiendo diario, ¿no? Diario. Entonces, en 5 días sería 10 metros cúbicos. Un paciente durante los 5 días recibe entonces 10 metros cúbicos de oxígeno, ¿no? Sacando de acá, ¿no? El hospital cuenta con 8 salas para el COVID-19. Entonces, vamos a ver cuántos metros cúbicos le corresponde a cada sala. Ya, entonces vamos a dividir 10.000 metros cúbicos entre 8 salas. Entonces a cada sala le correspondería 1.200 metros cúbicos de oxígeno medicinal. ¿Cómo saber cuántos pacientes hay en cada sala? ¿No? ¿Cómo saber? ¿No? ¿Cómo saber? Solo sabemos que hay 1.250 metros cúbicos por cada sala. Pero nosotros sabemos que un paciente recibe 10 metros cúbicos. Entonces, si un paciente recibe 10 metros cúbicos, entonces tendría que dividirlo entre 10, ¿no? 1.200 metros cúbicos entre 10 metros cúbicos me estaría dando 125. Entonces, dividiendo los metros cúbicos me está dando quiere decir que en cada sala hay 125 pacientes. Respondiendo a la primera pregunta, ¿cuántos pacientes se beneficiarán con el oxígeno en cada una de las salas? Quiere decir que ya tengo la respuesta. La respuesta es 125 pacientes. Bien, ahora vamos a responder la segunda pregunta. Dice, ¿no? Si en una sala 25 pacientes son dados de alta y se distribuye el oxígeno en la misma cantidad, quiere decir que a los restantes, ¿no? Quiere decir que habían 125 en una sala, se retiran 25, quedan 100. Esos 100 debe de repartirse ese oxígeno que han dejado estos 25, ¿no? ¿Qué cantidad de oxígeno le correspondería a cada paciente durante 5 días? Bien, sabemos que en la sala hay 125 pacientes y si se retiran 25, no, sabemos que hay 100 pacientes. Además, si salieron de alta 25, recibirían, ¿no? Los que recibían, prácticamente los que salieron recibían 250 metros cúbicos de oxígeno. ¿Por qué? Porque cada paciente recibe 10 metros cúbicos de oxígeno. Como se retiren, como 25 sería 250 metros cúbicos son los que recibían, ¿no? Quiere decir que
los 100 pacientes, ¿no? Va a ser dividido entre, o sea, los 225 lo vamos a dividir entre 100 para saber cuánto le corresponde a cada uno. Entonces sería 2,5 metros cúbicos de oxígeno, ¿no? 250 entre los 100 pacientes quiere decir que cada paciente adicional, aparte de lo que tiene, va a recibir 2,5 metros cúbicos de oxígeno. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? ¿Qué cantidad de oxígeno le correspondería a cada paciente? Entonces le tendríamos que sumar los 2,5 a los 10 metros cúbicos que ellos ya tienen de antemano, ¿no? Entonces de 10 metros cúbicos más 12,5 metros cúbicos me está dando 12,5 metros cúbicos, ¿no? Recuerden que cada paciente tiene 10 metros cúbicos en cada sala, pero como se retiraron de una sala 25, quiere decir que ese 25 metros cúbicos se están repartiendo, ¿no? Los 100. Y eso da 2,5 más los 10 metros cúbicos de oxígeno que tenían. Entonces ellos tendrían un poquito más de oxígeno, que sería 12,5 metros cúbicos. Situación 2. El de las mascarillas, ¿no? Actividad está quedando como un reto para la clase, ¿ya? Pero lo que ustedes tienen que hacer simplemente, acá me está hablando 150 nanómetros es la porosidad de este protector de, digamos, mascarilla, ¿no? Y el de mascarilla tipo B es prácticamente metros cúbicos. Entonces acá me está hablando metros cúbicos, acá también me está hablando en nanómetros. Entonces esto tendría que convertirlo a nanómetros, ¿no? Entonces la idea sería, ¿no?, convertirlo a nanómetros para comparar si pasa o no pasa a COVID, que es de 105, perdón, de entre 60 a 140 nanómetros, ¿no? Aquí veo que es 150 nanómetros, quiere decir que este COVID sí va a pasar esta porosidad, ¿no? Tendría que ver si a esto también lo pasa, ¿no? Tendría que demostrar, ¿no? Entonces no es simplemente acá estoy aplicando un poco de lógica. El diámetro del coronavirus SARS-CoV es de 60 a 140 nanómetros. Entonces acá ya está pasando, ¿no? Porque esta mascarilla es la abertura es demasiado. Podría ser esto, pero tendría que demostrar. Eso es lo que tendrían que hacer, ¿ya? Entonces estamos quedando para la actividad que tendrían que completar, ¿ya? Entonces muchas gracias y le estaría agradecido, ¿ya?